Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy, en esta semana, nos corresponde ver la parte de cruces monohíbridos. Entonces, en la primera parte de la guía aparece parte de la historia de la genética. ¿Por qué es importante esta parte de la historia? Es porque a partir de Gregor Mendel, que es el nombre de nuestra guía, Gregor Mendel fue un cura que experimentó con arvejas, ¿sí? La planta de arveja con la que almorzamos, las arvejitas. Entonces, él tuvo que experimentar con esas plantas para poder definir los tipos de cruces y cómo se heredan los caracteres de una generación a otra. Entonces, el día de hoy, ya sabiendo que Gregor Mendel es el padre de la genética, entonces vamos a retomar algunos conceptos y voy a explicar cómo se realizan los cruces monohíbridos, es decir, una sola característica. Cuando hablamos de monohíbrido, es igual a una sola característica. Entonces, para realizar este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta los conceptos básicos que les expliqué en las otras clases. Tenemos que tener en cuenta que es homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo. Debemos tener en cuenta el fenotipo y el genotipo. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a hacer ejercicios. O sea, lo único que vamos a hacer son ejercicios lógico-matemáticos que nos permiten descifrar qué tipo de descendencia va a tener una pareja. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a abrir un huequito y voy a tratar de hacerlo en ese pequeño espacio. Entonces, ejemplo, un hombre de ojos oscuros se casa con una mujer de ojos claros. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está dando el ejercicio? Una característica. Entonces, vamos a hacer un cruce monohíbrido. Entonces, esa característica, entonces, según lo que vimos en la primera guía de introducción a la genética, tenemos que los ojos oscuros son dominantes con relación a los ojos claros. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer, los vamos a hacer con líneas puras. ¿Qué quiere decir? Que los alelos van a ser o ambos totalmente dominantes o ambos totalmente recesivos. Entonces, para cualquier ejercicio tenemos que escribir siempre el genotipo y el fenotipo. ¿Listo? Entonces, los genotipos van a ser las letras. Entonces, a genotipo, a ojos oscuros les voy a dar la letra A y a ojos claros la letra A, pero en minúscula. Entonces, el fenotipo de este va a ser ojos oscuros y A minúscula va a ser ojos claros. ¿Listo? Entonces, ya teniendo definido nuestro genotipo y fenotipo en nuestro ejercicio y ya tenemos claro quién es el dominante y quién es el recesivo, vamos a proceder a hacer los cruces. Los cruces se deben hacer para mayor facilidad en unos cuadros que se llaman cuadros de Punnett. Los cuadros de Punnett son como unas tablitas de esas de multiplicar. No sé si ustedes han visto esas tablitas de multiplicar con las que antes en primaria multiplicaban, que aquí estaba el 1 y aquí el 1, aquí el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 4, el 5 y el 5. Entonces, si yo me desplazaba en esta fila y en esta hilera, entonces 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Y si me desplazaba aquí 3 por 3, 9, 4 por 4, 16.
Entonces no importa la casilla donde yo me desplace, pero puedo hacer la multiplicación. Algo así funciona nuestro cuadro de Punnett. Entonces el cuadro de Punnett que vamos a realizar es el siguiente. Siempre debe tener ese mismo tamaño y misma distribución. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cajita así. Bueno, ustedes allá la hacen bonita. Y este es nuestro cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett, para ver cómo se mezclan los alelos y las probabilidades de qué características van a heredar los hijos, entonces las vamos a poner acá. Recuerden que este símbolo, el de la bolita con la flechita hacia arriba, es de macho y el de la Q es hembra, ¿listo? Pero si no conocemos el sexo de ninguno de los dos, pues dejamos aquí en blanco, no es necesario ponerlo. En algunos ejercicios nos especifica qué características tiene el macho y cuál la hembra, en otros ejercicios nos dicen unos perros se aparean y como resultado da. Entonces no nos está especificando qué características tiene la hembra y cuál el macho, pero igual si lo quieren lo pueden poner aquí o no, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué debemos hacer? En cada uno de los cuadritos tenemos que la malla va a ser de 2 por 2. Ese cuadro de Punnett, entonces tenemos que colocar cada alelo en cada huequito. ¿Listo? Y vamos a mezclar las letras. Pero esa mezcla de letras quiero aclararles de que siempre, para evitar problemas en los ejercicios en donde ya no vamos a tener este cuadro de 4 cuadritos, sino uno de 16, siempre coloquemos primero la mayúscula y luego la minúscula. Y empezamos a mezclar. Entonces aquí hay una A mayúscula, bajo la A mayúscula. ¿Y con quién la voy a multiplicar? Con la A minúscula, entonces desplazo la A minúscula para acá. Bajo la A mayúscula y paso al lado la minúscula. Esto no se puede escribir, sí da, pero no puedes escribir. ¿Por qué? Porque se equivocan al analizar la tabla. Acá bajamos la A mayúscula y al lado la A minúscula. Bajamos la A mayúscula y colocamos la A minúscula. Entonces, en esa pareja de individuos, habíamos dicho que un hombre de ojos oscuros y una mujer de ojos claros se reproducieran y tuvieran hijos. Entonces, ¿qué características tendrían esos hijos de esa pareja? Entonces, a este primer cuadrito le vamos a poner la F1. ¿Por qué F1? Porque es la generación filial 1, son los hijos directos que ellos van a tener. Y la F2, entonces voy a hacer la F2 y ahorita escribimos los resultados. En la F2 tenemos que hacer nuestro mismo cuadro de Punnett. Listo, ahí está mi cuadro de Punnett, qué pena. Y vamos a utilizar el resultado que nos dio en la F1. Entonces, ¿qué nos da en la F1? A mayúscula, A minúscula. Y lo vamos a colocar acá. A mayúscula y A minúscula. Y procedemos a mezclar igual. Entonces bajo la A mayúscula, coloco la A mayúscula al lado. A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Y ahora voy a determinar los resultados que obtuve de ese cruce. Entonces acá, si yo tengo un ponqué, ¿listo? Tengo un ponqué. Mi ponqué es el 100%, ¿cierto? Pero si ese ponqué yo lo divido entre 4 tajadas porque tengo 4 invitados a comer pastel en mi casa, cada pedacito de mi ponqué valdrá 25%. Entonces yo aquí tengo mi torta de 4 resultados, entonces tengo que el 100%, porque como son los 4 pedazos me dan el mismo resultado, entonces tengo que el 100% es de genotipo A mayúscula, A minúscula y escribo el fenotipo al lado. ¿Cuál es el fenotipo? Si tiene una dominante, ¿qué característica me va a expresar? Ojos oscuros
Y va a ser homocigota o heterocigota. Heterocigota porque tiene una letra mayúscula y una minúscula. ¿Listo? Ahora vamos a ver los resultados de la F2. Entonces tenemos, este se repite, no se repite. Entonces tenemos que es un 25% porque es solo una tajada de mi ponqué, de 4 tajadas que hay. Entonces tengo que el 25% de los hijos que van a tener estos individuos que son heterocigotos van a ser A mayúscula de ojos oscuros homocigotos. No me cupo, una borro. Este tablero se me mueve mucho. Entonces 25% A mayúscula ojos oscuros homocigotos. Este se nos repite 2 veces, entonces 25 más 25 me da el 50% de que genotipo A mayúscula, A minúscula, de ojos oscuros también, pero heterocigotos. Y por último tomo el de acá, 25% de genotipo A minúscula, de ojos claros homocigotos. ¿Listo? Entonces, todo ejercicio básico de ejercicio monohíbrido, del cruce monohíbrido, de que se hereda directamente una característica de razas puras o de una característica pura, son homocigotos. Al ser mezclados en la F1 me va a dar 100% individuos heterocigotos, pero si tomo esos individuos heterocigotos y los mezclo con otros individuos heterocigotos, va a haber variedad. Por esta dinámica nos damos cuenta que hay unos pocos individuos en nuestra familia que tienen ojos claros. Entonces, si mi esposo es de ojos oscuros y mi papá es de ojos claros y mi mamá de ojos oscuros, yo tengo un porcentaje de probabilidad de 25% de que mis hijos salgan con ojos oscuros. Pero si se dan cuenta es solo un 25%. ¿Y depende de qué? De las características que tenga mi esposo. Porque si mi esposo tiene el linaje puro de ojos oscuros, mi hijo nunca va a tener ojos oscuros porque el alelo dominante de mi esposo va a cubrir esa característica y no va a dejar que se exprese. Por eso es que pasa que a veces los abuelos o los bisabuelos tenían ojos claros, los hijos ninguno, y de casualidad un nieto aparece con ojos claros. Entonces ahí nos damos cuenta de la dinámica que tienen los genes para expresarse. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a borrar todo para que nos quepa bien. Entonces se me ocurre gatos, ¿listo? Entonces se mezclan gatos, ¿listo? Entonces gato de pelaje negro, con gata de pelaje blanco, y que los bebés, los gatitos, salen de pelaje gris. ¿Listo? Entonces, lo primero que les dije, tenemos que asignar los genotipos y fenotipos. ¿Listo? Entonces, genotipo, entonces pongámosle la N de negro, la N minúscula de blanco
y el N mayúscula, N minúscula lo vamos a tomar como gris. ¿Listo? Tengan en cuenta que así cambia el color del pelaje o el color de los ojos o la estatura, si es enano o es bajito, si es pelirrojo, si son monos, pelinegros, no importa la característica, siempre que estemos trabajando en cruces monohíbridos, siempre se debe expresar en una sola letra. Ya cuando entremos dentro de 2 semanas a otro tipo de cruces, con 2 o más características, sí debemos mezclar las letras, ¿listo? Entonces, por favor, hagamos este tipo de ejercicio. Entonces ya tenemos los genotipos y los fenotipos, entonces vamos a hacer la F1 y la F2. Entonces, en la F1 entonces hacemos nuestro cuadrito de Punnett. Qué pena, un poquito torcido, no importa. Nuestro otro cuadrito torcido. Listo. Y vamos a hallar primero la F1. Entonces tenemos que N mayúscula, N mayúscula, N minúscula, N minúscula. Y mezclamos N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Bajamos la N mayúscula, colocamos la N minúscula. N mayúscula, N minúscula. Y tenemos que ahí obtenemos 100% de los individuos son N mayúscula, N minúscula, o sea, de pelaje gris, heterocigoto porque es una letra mayúscula con una minúscula. En la F2 tomamos los resultados. N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. Entonces, bajo la N mayúscula, busco la de lado, N mayúscula acá, N mayúscula, bajo la N minúscula, N mayúscula, N minúscula, N minúscula, N minúscula. Y aquí vamos a ver la variedad. Entonces me da un solo pedazo, 25% N mayúscula, N mayúscula, o sea, de pelaje negro. Este más este, 50% de N mayúscula, N minúscula de pelaje gris y 25% este, N minúscula que es de pelaje blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de ejercicio? Este tipo de ejercicio que acabé de hacer también es monohíbrido. Se llama monohíbrido también, de codominancia. ¿Por qué de codominancia? Entonces el ejercicio que veíamos anteriormente del color o de ojos negros y de color de ojos claros, el negro era dominante y cubría a la característica recesiva. Pero hay características que son codominantes, o sea que ambos mandan, entonces no se va a expresar ni el blanco ni el negro, sino que se van a expresar los dos revueltos. Entonces como si yo mezclara flores, entonces una planta de flores blancas con una planta de flores rojas y las hijas me van a dar color de plantas de las flores color rosado, ¿listo? O rojas con amarillo y entonces las flores de los hijos me van a dar anaranjadas. Entonces es cuando no hay un carácter dominante sobre el otro, sino que se mezclan los dos y ambos dominan al mismo tiempo y se expresan juntos. Entonces el anterior era de dominancia completa, o sea, de linajes puros con dominancia completa, y este ejemplo es de codominancia, o sea que ambos son portadores y se expresan al mismo tiempo, y por eso se da la mezcla del color. Otro ejemplo de los tipos de ejemplos que van en la guía de ejercicios. Estos ejercicios, los dos primeros que hice, se hace la F1 y en la F2.
Pero hay casos como el ejercicio que les voy a hacer ahorita, digamos otro ejemplo, acá. En los pollos se expresan plumas lisas dominantes, entonces ahí entre paréntesis dominantes, con pollos de plumas, pollos de plumas rizadas, entonces recesivo, y pollos heterocigotos de plumas onduladas. ¿Listo? Entonces sería nuestro ejercicio. Y el ejercicio entonces nos dice, mezcle dominante homocigoto por dominante heterocigoto. En la B le puede decir heterocigoto por heterocigoto. Aquí otro ejemplo, dominante homocigoto por recesivo homocigoto. Y aquí puede ser de dominante. No, la otra es recesivo homocigoto por heterocigoto. Entonces, en este tipo de ejercicio, que también lo tienen que hacer, están dando las generalidades del ejercicio y están pidiendo unos cruces específicos. Entonces, en ese cruce específico, usted no tiene que hacer la F1 y la F2, sino simplemente una F1 con los individuos que le están pidiendo. Entonces, digamos, entonces tenemos que establecer los genotipos y los fenotipos primero, ¿no? Genotipos y fenotipos. ¿Listo? Entonces, ¿qué genotipos voy a establecer acá? Entonces me dice, en los pollos se expresa plumas lisas dominantes. Entonces aquí voy a escribir lisas. Las plumas lisas, las plumas rizadas y plumas onduladas. Este ejercicio me lo inventé, no es que los pollos tengan esas características. Y los genotipos, entonces voy a escribirlos. Podemos asignar la letra que yo quiera, la que quieran del abecedario. Entonces me dice que plumas lisas es dominantes, entonces voy a poner la C de Claudia. Entonces 2 letras C mayúsculas. Las rizadas, entonces las rizadas me dice que son recesivas, entonces C minúscula, Claudia es en minúsculas. Y las onduladas tenemos que es el heterocigoto, entonces una mayúscula y una minúscula. Entonces voy a hacer el ejercicio A. ¿Listo? Entonces para la A, entonces hago mi cuadrito de Punnett. Ustedes lo hacen allá con reglita, bien bonito. ¿Listo? Entonces tengo mi cuadro de Punnett. Entonces en el ejercicio A me dice dominante homocigoto. Entonces, ¿cuál es el dominante homocigote? Pues lisas. Entonces escribo acá. Venga, cambiemos de marca. C mayúscula, C mayúscula. Por dominante heterocigoto. ¿Cuál es el dominante heterocigoto? Pues onduladas. Entonces, C mayúscula, C minúscula. Tengan el cuidado de escribir las letras del tamaño diferente. Porque es que hay veces ustedes escriben o solo mayúsculas o solo minúsculas. En este caso necesito que escriban bien las letras. O mayúsculas, las mayúsculas grandes y las minúsculas pequeñas al lado para que se vea la diferencia.
Porque si ustedes me escriben las letras del mismo tamaño y no se diferencia la mayúscula de la minúscula, vamos a tener problemas en la identificación del homocigoto, del heterocigoto y de la dominancia o de la recesividad. ¿Listo? Entonces, mezclo C mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula. Entonces aquí ya nos van a variar los resultados. Entonces en el ejercicio A tenemos que el 50%, porque es mitad de mi pastel, esta mitad y otra mitad. Entonces tenemos 50% C mayúscula, y vamos a escribir al lado el fenotipo. Entonces plumas lisas, homocigotas o heterocigotas. Homocigotas porque son ambas mayúsculas, son iguales. Y tenemos otro 50% C mayúscula, C minúscula. Vean que se vea la diferencia en la escritura. De plumas onduladas heterocigotas. ¿Listo? Entonces en este ejercicio solo tengo que hacer un cuadro de Punnett. ¿Listo? Entonces tenemos homocigoto dominante con heterocigoto dominante. Y nos va a dar 50-50. Cambian los porcentajes con relación a los de linaje puro que estábamos viendo en los dos ejercicios anteriores. Ahora voy a hacer el B. Entonces el B. Entonces hago mi cuadro de Punnett. Y voy a colocar los anhelos. Entonces dice heterocigoto por heterocigoto. Entonces, ¿cuál es el heterocigoto acá? Ondulado por ondulado. Entonces, C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula y mezclamos. C por C mayúscula, C mayúscula. Recuerden siempre poner la mayúscula antes de la minúscula. C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula. Y los resultados entonces nos quedan así. Este solo se repite una vez. Entonces, como mi porqué lo divido en 4 pedazos, entonces 25% C mayúscula, plumas lisas, homocigoto porque son iguales. Este con este son iguales, entonces 50% C mayúscula, C minúscula, plumas onduladas, heterocigotas. Y este que está aquí solito, entonces tenemos que 25% C minúscula, plumas rizadas, homocigotas. ¿Listo? Entonces cuando mezclamos heterocigoto por heterocigoto siempre nos va a dar una relación 25-50-25, que es la misma relación que nos da en una F2 de una relación de características de linaje totalmente puro. ¿Listo? Ahora voy a hacer el C. Siempre recuerden primero, antes que resolver cada ejercicio, plantear los genotipos y los fenotipos. ¿Para qué? Para que podamos estructurar fácilmente y visualmente el ejercicio. Ahora vamos a hacer el C. Es el C. C. Entonces ahí nos dice, entonces otra vez mi cuadrito de Punnett. Y tenemos que dominante homocigoto, entonces dominante homocigoto, letras iguales, C mayúscula, por recesivo homocigoto.
o sea, C minúscula, C minúscula. Y mezclamos C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula. Y tenemos como resultado que como todas son iguales, tenemos 100% C mayúscula, C minúscula, plumas onduladas, heterocigotas. ¿Listo? Entonces, en este caso, como nos pide unir dos razas puras, dos caracteres puros, entonces nos da como la F1 del ejercicio anterior, de los dos ejercicios anteriores. Y ahora vamos a hacer el D. Entonces, en el D, qué pena. En el D volvemos a hacer nuestro cuadrito de Punnett. Qué pena, aquí me toca chiquito, pero es que el tablero no da para más. Entonces, en el D tenemos que dice recesivo homocigoto, o sea, plumas rizadas por heterocigoto, C mayúscula, C minúscula. Y mezclamos. C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula. Y tenemos que estos dos son iguales y estos dos son iguales. Entonces 50%, 50%. 50% CC y 50% CC. Entonces tenemos que 50% plumas onduladas heterocigotas. Y vamos a tener 50% Cs minúsculas, o sea, plumas rizadas homocigotas. ¿Listo, chicos? Entonces, esos son los tipos de ejercicios que tienen que resolver ustedes en la actividad. Entonces, voy a borrar para explicarles cómo está estructurada la guía. Entonces, en la primera parte tenemos, la historia de la genética. Entonces acá deben hacer una línea de tiempo. Entonces, hay varios actos, ¿listo? Entonces aquí es antes y aquí está el ahora. Entonces simplemente debemos ir marcando las fechas, no me sé las fechas, bueno, las fechas que sean. Entonces digamos aquí en 1980, voy a hacer una línea de otra cosa. 1981, 1982, 1984 y 1989. Bueno, esta línea es de otra cosa, pero se me vino a la cabeza y ya que. Entonces aquí en 1980, entonces voy a poner aquí, mis papás se conocen. Entonces, ¿qué hecho sucedió? Aquí en este otro, mis papás se casan. En el 82 nace mi hermano. En el 94 nazco yo. Y en el 89 se separan mis papás. ¿Listo? Entonces tenemos que, esa sería una línea de tiempo. Entonces lo que ustedes tienen que ubicar es los años en los que ocurrieron hechos históricos con relación a la historia de la genética y poner qué evento fue el que sucedió en esa fecha. Y pues obvio, quién participó, qué científico se involucró en cada una de ellas. ¿Listo? Y en la segunda parte, entonces lo que deben hacer es resolver los ejercicios de genética.
de cruces monohíbridos. Entonces, recuerden siempre, primer paso, leer bien el ejercicio. Segundo paso, definir los genotipos y fenotipos. Tercer paso, hacer y solucionar el cuadro de Punnett. Y cuarto paso, identificar el resultado. Para esos resultados siempre tengan en cuenta la siguiente instrucción. Primero, colocar el porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje está representado? Más, ¿qué le vamos a agregar ahí? Más el genotipo más, qué pena, el fenotipo más la característica como es, si es homocigoto o heterocigoto. Entonces, siempre que expresen el resultado en sus ejercicios, siempre tienen que poner el porcentaje que hay dentro de su cuadrícula, qué genotipo se representa con ese porcentaje, qué fenotipo representa ese genotipo y si es homocigoto o heterocigoto. Si ustedes no me entregan bien hecho esto, que tenga bien el genotipo y el fenotipo bien definido, que tenga bien hecho el cuadro de Punnett y que estén bien escritas las respuestas con su porcentaje, su genotipo, fenotipo y si es homocigoto o heterocigoto, los ejercicios se los voy a calificar mal. Tienen que hacer el proceso. Entonces, ya sea que sean de linaje puro, como los que vi, como los del primer ejercicio, o los de codominancia que se expresan ambas características al tiempo, o como el último ejercicio que hicimos, que era de solo F1, pero todas eran variadas. Si no está escrito la definición de genotipos y fenotipos, el hacer y solucionar el cuadro de Punnett y identificar bien los resultados, no les va a quedar bien. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que este video les sirva para poder solucionar sus dudas con relación a la guía, porque en la guía es más complicado, pero aquí ya me vieron paso a paso cómo hacerlo. Entonces, que les rinda y si hay dudas pueden preguntar ya sea al WhatsApp o al chat por medio de Edmodo. Feliz tarde, chicos, que les rinda.